Para empezar a redactar, siempre nos preguntamos, tenemos temor a nuestra hoja en blanco. Así que pedimos asistencia a los teóricos, ustedes lo habrán leído ya en el material. Han visto que tomamos como modelo un modelo de producción de textos que es de unos autores norteamericanos, Tom Hayes y Linda Flower, que en realidad lo que a nosotros nos interesa es focalizar ese protocolo, ese modelo, esa receta que nos ofrecen para poder redactar. Lo primero que pensamos es, ¿empiezo a escribir directamente? ¿Qué empiezo a escribir directamente? Y ahí nos encontramos con un inconveniente, porque antes de redactar hay que pensar en la situación de comunicación. Es la primera etapa del modelo de producción de textos. La situación de comunicación implica sentarme a reconocer e identificar cuál es el contexto en el que me pongo a escribir. Y en ese contexto, esa situación de comunicación, algunos autores dicen el problema de comunicación, es una situación que me exige una intervención a través de un texto, mucho más largo, mucho más breve, depende siempre de esa situación. Tengo que identificar algunos elementos claves, sin los cuales no voy a poder redactar nada. Lo primero que tengo que pensar es el tema. Propongamos como ejemplo que lo que tenemos que escribir es sobre un nuevo protocolo de documentación que vamos a incorporar en nuestra empresa, ¿no? Ese sería el tema que yo voy a transmitir. Tengo una situación en la que a alguien le tengo que contar cómo es un nuevo protocolo, una nueva idea para que consideren sobre el modo de documentación, del almacenamiento de la documentación en nuestra empresa. Tengo que identificar un lector. No escribo por escribir, siempre le escribo a alguien. Y tengo que tener mucha claridad de quién es ese lector, de cómo es esa persona que nos va a recibir, cuánto tiempo tiene, qué grado de relación tiene conmigo que soy el autor, qué sabe del tema y qué no sabe. El lector que vamos a proponer trabajar en este ejemplo es el directorio de la empresa en la que trabajamos. Es una propuesta de un nuevo sistema de documentación que nosotros vamos a elevar al directorio de la empresa para que el directorio lo considere. El medio es otro de los elementos que tenemos que considerar en esta situación de comunicación. Es decir, ¿por qué canal le va a llegar? En este caso, le vamos a elevar un informe impreso que va a ser utilizado en una reunión. El tiempo que tengo para esa producción lo tengo que hacer esta semana y es quizás para que lo evalúen la semana siguiente. A veces nos parece que el tiempo es un detalle menor, pero no lo es, porque considerar el tiempo que tengo para la producción del texto y el tiempo que tengo para que el lector considere esa información son dos variables de la temporalidad que hay que tener muy en cuenta para poder producir un texto adecuado. Y en último lugar, tengo que considerar el objetivo del texto. ¿Para qué lo escribo? ¿Para qué le voy a escribir al lector un informe impreso, al lector que es del directorio de la empresa, un informe impreso sobre esta nueva idea para mejorar los procesos de documentación? ¿Para qué? Lo quiero, en este caso, persuadir de que este va a ser el mejor modo que va a tener la empresa de documentar a partir de ahora. Tengo en claro un objetivo, tengo en claro qué le voy a decir, tengo en claro a quién le voy a decir. Tengo algunos elementos entonces muy claros para poder empezar una siguiente etapa de escritura, pero todavía no empezamos a escribir. Una vez que tenemos reconocida la situación de comunicación, es decir, esa situación donde tenemos que intervenir con nuestro texto, todavía no comenzamos a escribir. Comienza una etapa de planificación. Es la etapa donde todavía no nos concentramos en nada más que en generar ideas. Todo lo que queremos escribir, todo lo que nos parece que puede ser un aporte para esta situación de comunicación, lo escribimos, sin ninguna censura, todo lo que se nos ocurra. ¿No? Acá no hay ideas locas, obvias, no hay ideas que no sirvan. Nos concentramos solamente en crear, en que aparezcan todas las ideas que conocemos o que no conocemos. También en el momento de creación de ideas podemos ir a pedir a otras fuentes asistencia para sumar datos, para sumar información. Tenemos todas nuestras ideas. Ese es un momento clave en el que empezamos a trabajar con ellas, ya objetivadas. A veces nos ponemos a pensar, tengo todas las ideas en la cabeza y con eso me pongo a escribir. No es suficiente, hay que objetivarlas, hay que volcarlas en un anotador, en la pantalla de la compu donde podamos, para poder observarlas y empezar a trabajar con ellas como si fueran un objeto más en todo nuestro proceso de producción. Y empezamos a decidir un mecanismo de asociación de ideas. Asociamos ideas porque se parecen,
porque una complementa a la otra, porque una idea que se nos ocurrió en realidad es causa o consecuencia de la otra. Empezamos a sacar algunas ideas que no nos parece que vayan en el texto. Empiezo a recordar a mi lector, es el directorio de la empresa, voy a usar vergüenza, que gente no, probablemente esta idea no la use. Voy a decidir de todas las que ubiqué cuáles son las ideas que voy a utilizar en el texto, cómo las voy a asociar entre sí para configurar ideas un poco más complejas. Y finalmente voy a pasar al tercer momento de la planificación, que es el ordenamiento de las ideas que me quedaron para producir mi texto. En este segundo momento de la planificación, entonces, una vez que tengo todas las ideas asociadas entre sí y descartadas las que ya estoy seguro de que no me van a servir, comienzo a ordenarlas, hago un esquema, una superestructura o un formato textual. Hago el esquema de qué voy a poner primero y qué voy a poner después y con qué idea voy a cerrar el texto. Si nos concentramos, por ejemplo, en la fundamentación, en el primer momento que va a aparecer en el texto, en el primer esquema que va a aparecer en el texto, por ejemplo, puedo decidir esta idea. Con esta nos quedamos. Asociando las anteriores, que con más espacio para almacenamiento, vamos a definir quién digitaliza los documentos antiguos, vamos a tener más tiempo disponible de cierto sector de la empresa para seguir haciendo otras tareas, va a ser más eficiente el tiempo de la empresa y vamos a mejorar también la imagen de la empresa, ya quitando de la vista de los sectores de contacto con el público del papeleo que se amontonaba sobre los escritorios. Esa va a ser nuestra idea de base para comenzar a escribir la fundamentación. Es lo que yo decidí de todas las ideas que se me aparecieron en el momento de la creación, que voy a concentrar y a empezar a trabajar como texto en sí. Ahora sí empezamos a escribir, sí, pasamos a la siguiente etapa de producción de textos, donde comienza la escritura propiamente dicha. Bueno, fíjense todo lo que hicimos antes de ponernos a escribir. Identificamos la situación de comunicación, nos dimos un tiempo para generar ideas, para asociarlas entre sí, para ordenarlas y para tener ya organizado el esquema de nuestro texto. Recién en este momento, en la tercera etapa del modelo de Hayes y Flower, empieza la redacción propiamente dicha, lo que conocemos o lo que tendemos a hacer cuando nos sentamos frente a la hoja en blanco de empezar a escribir. ¿Cómo empezamos a escribir? Tomamos cada una de esas ideas que ya organizamos en nuestra superestructura de texto, en el esqueleto del texto, y empezamos a pensar ya concienzudamente en el lector. ¿Qué términos utilizo para traducir esta idea, para contar esta idea? ¿Utilizo sinónimos? ¿Qué palabras técnicas entiende el lector al que le voy a estar escribiendo? ¿Cuál es el tono con el que tengo que dirigirme? Es un momento en el que me concentro plenamente en la comunicación del texto. Dejé la creación en un momento despejado, en un momento previo, y me concentro particularmente en esta comunicación con el lector. Y escribo. Ese es el momento de trasladar o traducir cada uno de los párrafos que fui configurando en el esquema textual, considerándolo como texto propiamente dicho. Cuando termino de escribir mi texto, ¿qué conviene hacer? Tomarnos un minuto e irnos a descansar. Nosotros lo llamamos la etapa del reposo, dejar reposar el texto, aunque sea levantarnos a tomar un vaso de agua y volver. Es un buen modo de volvernos a acercar con mayor objetividad a nuestro texto y poder hacer la última etapa de la producción del texto, que es una de las etapas clave también, que es la revisión. Cuando volvemos al texto y podemos observarlos con mayor objetividad, es cuando podemos decidir también de manera más crítica si alguno de los términos que nosotros elegimos es el adecuado o conviene mejorarlo, si se puede hacer un cambio incluso en el ordenamiento de los párrafos que ya había decidido en etapas previas, si hay algo que pueda resumir. Recordemos siempre que cuanto más breve sea nuestro texto mejor, más si nuestro lector es el directorio de la empresa, que tiene poco tiempo de lectura, y si vuelvo a repasar el momento de la planificación, de la identificación de la situación de comunicación y corroboro si es adecuado con el lector, si el tema que quería transmitir está suficientemente claro y completo y fundamentalmente si se cumple nuestro objetivo de comunicación, que en este caso era persuadir al directorio de que cambie el modo de almacenar la documentación de la empresa. Si eso se cumple, entonces habremos sido exitosos en nuestra tarea de redacción de textos.
Seguramente que ustedes ya han practicado algunas de estas tareas, algunas de estas etapas, ya las han tomado en cuenta en alguna instancia para producir sus textos. Probablemente de algunas de ellas no hayan sido conscientes. Este modelo de producción implica que tengamos un modelo para ir repasando paso a paso y controlar todo el proceso de texto. Esperamos que nos cuenten cuál es la experiencia que habían tenido en la producción de textos, qué aporte hace este nuevo modelo a su práctica de escritura. Los esperamos para que nos cuenten en el foro.